El día de hoy tenemos a Beatriz Ramos García, que es socia fundadora del área de aduanas en Van Buren Hamilton, y ella nos va a platicar acerca de cómo funciona el comercio exterior bajo las nuevas reglas del comercio exterior y la Agencia Nacional de Aduanas. Como saben, recientemente ha habido cambios en estos temas y bueno, pues la intención es poder actualizar y Beatriz nos va a ayudar un poquito para dar una actualización acerca de estos cambios. Le agradecemos a Beatriz. También para recordarles que la semana que entra el webinar gratuito, ¿Cómo convertirte en ingeniero aeroespacial? Por parte de Roberto Corral Cázares, presidente de Inocentro Aeroespacial, el próximo miércoles 23 de febrero a las 11 de la mañana, tiempo del Centro de México. Ahí tienen también su código, el código QR, para si gustan escanearlo de una vez y poder asistir a este webinar del día de la próxima semana. Bueno, también un poquito platicar acerca de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial. Es una asociación privada fundada en 2007 que agrupa las principales empresas del sector aeroespacial en México, en las áreas de manufactura, mantenimiento, ingeniería y diseño y otros servicios. Contamos con más de 120 miembros y nuestros miembros son responsables de más del 80% de las exportaciones aeroespaciales del país. Y tenemos un enfoque a nivel nacional, aunque colaboramos con organismos afines, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Bueno, ahí tenemos algunos de nuestros miembros que prácticamente conforman el ecosistema de la industria aeroespacial nacional, ¿verdad? En México. Sí, por favor. Les comunicamos también que al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para que si hay alguna duda o algún comentario acerca de la presentación de nuestra expositora del día de hoy, de Beatriz, por favor no la hagan llegar a través de nuestro chat, ¿verdad? Y también les vamos a sugerir que por nuestro chat ahorita al principio nos pongan a qué organización representan y de qué parte, desde qué parte nos escuchan. Bueno, y sin más, me permito ahora presentar a Beatriz Ramos. Beatriz es licenciada en Derecho con maestría en Impuestos, diplomada en Harvard en Impuestos Internacionales y además es técnico jurídico en Comercio Exterior. Actualmente es socia fundadora dentro del grupo Van Buren en Hamilton, en donde es responsable del área de aduanas, instalando empresas en el país y así como ofreciendo asesoría y planeación estratégica en los temas de aduanas y comercio exterior, brindando apoyo en caso de auditorías y litigios. Adicional a ello, la maestra Beatriz Ramos funge como presidenta de la Comisión Aeroespacial en Sencomex, y se desempeña también como capacitadora en materia de aduanas para la Sedena y forma parte del equipo en la creación de reglas de la OEA y certificación de IVA para el SAT. Así es como también es catedrática en la Universidad Virtual del SAT. Beatriz nos apoya intuito persona dentro de la Comisión de Fiscalización y Aduanas en esta federación. Le damos un gusto, bienvenida a tu casa, Beatriz. ¿Cómo se llama? No, un gusto en tenerte otra vez aquí en nuestros webinars y pasamos cámaras y micrófonos a Beatriz. Muchas gracias. Bienvenida, Beatriz. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias por la confianza. Bien, pues buenos días a todos. Como les comentó Luis, hoy vamos a platicar cómo funciona hoy el comercio exterior con las nuevas reglas, que en realidad es que no, aunque se han estado publicando modificaciones a las reglas de comercio exterior, pues ahorita lo que destaca es el tema de la Agencia Nacional
la Agencia Nacional de Aduanas, ¿no? Y un poco vamos a ver cómo lo están tratando de empatar y el desorden que nos está creando nuestra operación, ¿no? Ya en ocasiones anteriores, en algunas charlas, habíamos comentado, bueno, que esto iba a suceder, que se estaba preparando las reglas, toda la normatividad interior y que cuando esta fuera publicada, entonces entraría en vigor. Y empieza entonces esto, se supone el 1 de enero, y digo se supone, porque a nivel de ley se entra en vigor el 1 de enero del 2022, pero a nivel operativo, la verdad es que ahorita nadie sabe hacia dónde nos podemos hacer, ante qué autoridad podemos acudir, si tenemos algún trámite, quién nos lo resuelve. He tenido casos donde me dicen, oye, es que lo mandé por Cepomex y me lo devuelven porque esa oficina ya no está encargada, pero tampoco me dicen cuál es la oficina. La semana pasada yo fui a México a querer entregar unos trámites y me dijeron, no, es que nos estamos cambiando, no los vamos a recibir todavía y hoy todavía no me dicen en dónde. Hace 2 semanas se publica el domicilio oficial de las oficinas de la Agencia Nacional de Aduana, que se van a la Torre del Caballito. Entonces, bueno, todo esto se va convirtiendo como en una bola de nieve de qué hacemos, a dónde vamos, cómo participamos, ¿no? Y hoy un poco, pues, vamos a platicar cómo está organizada y también cuáles son las cosas que me parece importantísimo que debemos de cuidar para no tener un problema en el futuro, aunque si bien es cierto, todavía no tenemos determinado qué autoridad es la que va a hacer qué cosa, pues sí saber qué es lo que no debo de hacer para no tener un riesgo en mi empresa ni una contingencia. Es muy importante destacar que en charlas anteriores, cuando habíamos platicado ya de la NAM, habíamos platicado, bueno, primero que iba a ser directamente dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que sería un órgano desconcentrado, independiente y no dependería del SAT, sería como su hermano. ¿Qué pasa? Que en la teoría, pues sí, el SAT ya no es responsable de las operaciones de comercio exterior, pero en la práctica, la verdad es que muchas oficinas no han desaparecido. 2 casos. El primero, pues es porque no tenemos suficiente personal de la NAM para que puedan ser responsables de todas las operaciones de comercio exterior. Y lo segundo es que tampoco se ha dado la transición. Si bien es cierto, ya la Contraloría la Contraloría del SAT le entregó a la Agencia Nacional de Aduanas las operaciones, la verdad es que los responsables pues siguen siendo básicamente los mismos, ¿no? Las oficinas físicas, como lo habíamos comentado ya, las oficinas físicas siguen siendo las mismas, pero las cabezas se están volviendo hoy por hoy, debe ser el 80% ya de los casos, ya pertenecen a las Fuerzas Armadas, que es la intención que tenía el gobierno de la República, pues militarizar un poco las aduanas a efecto de evitar la corrupción. Sin embargo, aunque es un órgano ya descentralizado, pues vamos a ver ahorita que sigue dependiendo muchísimo la NAM, pero también nos deja como en incertidumbre porque ya habíamos presentado una tabla donde dice qué actividades le quitan al SAT o a las oficinas de comercio exterior y se van a la NAM, pero la verdad es que hoy por hoy pues no sé quién lo hace, ni cómo lo hace, ni siquiera sé quién es la cabeza, ¿no? Entonces, dicen, bueno, que por lo pronto en el reglamento interior del SAT, la reforma no es se elimina las operaciones de comercio exterior y se van a la NAM, sino tiene la obligación de auxiliar al NAM en todas sus operaciones como entidades independientes. Esto es importante porque tiene la obligación de auxiliarlo. En este momento, la verdad es que, entre comillas, pues todavía le está haciendo su trabajo, pero le tiene que ir transmitiéndole todas las actividades. Todas las referencias de aduanas se eliminan y las sedes y circunscripción. ¿Por qué? Porque ahora ya no van a pertenecer a la General de Aduanas, sino van a ser de la Agencia Nacional de Aduanas. Entonces, bueno, se elimina esta referencia porque todo se convierte a la NAM. Y acuérdense que también en las reglas de la NAM, en las reglas generales que se publicaron, dice todas estas actividades, bla, 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 y las escribe totalmente, que esa fue una charla que tuvimos como en julio, las va escribiendo totalmente, también dice, y todo lo que no esté referido, pero que tenga que ver con temas de comercio exterior, se entiende que el responsable va a ser la NAM. Entonces, es lo que ahorita está pasando.
pues Agase me dice yo no sé, Informática me dice yo no sé. Bueno, entonces es la ANAM, y la ANAM me dice, yo todavía no tengo una oficina encargada, por lo que, pues ahorita se están funcionando como auxiliares en algunos casos y en algunos otros hay servicios que se están dejando de prestar. Prevé también que haya creaciones de equipo de trabajo, pues ¿para qué? Para que se vayan capacitando, para que se vaya haciendo la transición, para que se vayan creando las legislaciones, etcétera, ¿no? Pero en teoría el SAT es el papá, vamos a pensar así, la Secretaría de Hacienda es el SAT del papá y es el SAT de la Agencia Nacional de Aduanas, ¿no? La Administración General de Recaudación, pues se le quita el trabajo de, ahora sí que, de recuperar todos los depósitos que había en cuentas aduaneras y los rendimientos que habían generado, porque las cuentas aduaneras es una operación que deviene totalmente de aduanas o de las operaciones de comercio exterior. Entonces dice, ya no te toca recaudación porque tú eres SAT, ahora se lo vamos a pasar a la ANAM y le elimina esa actividad, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el tema de recaudación, sí habíamos visto que la ANAM tiene la obligación de verificar, pero el SAT se queda con la responsabilidad de recaudar el crédito fiscal, cosa que entre comillas, a mí me hace mucho ruido porque los ingresos de la ANAM pues van a venir justamente parte de todas estas operaciones de comercio exterior y no, si lo recauda ahora, perdón, si lo cobra recaudación, el SAT se lo va a quedar, ¿no? Entonces, bueno, como que todavía no se acaban de organizar muy bien. La Administración General de Aduanas elimina todas las disposiciones que tienen que ver con ellas y se van directamente a la ANAM. Y todas las subadministraciones, verificadores, técnicos adscritos, etcétera, pues también se eliminan esos términos porque ahora van a pertenecer a la Agencia Nacional de Aduanas y no al SAT. Aquí es importante ver que si yo les digo es que hubo 1,200 modificaciones, la verdad es que esas 1,200 quizá haya 4 sustanciales y las demás pues se van a referir únicamente a ir cambiando los términos. Por eso es que quiero que no se estresen mucho cuando empiecen a escuchar que hay muchos cambios, ¿no? Hay cambios también en la administración de auditoría fiscal, porque auditoría fiscal era el encargado de habilitar todos los recintos fiscales y también declarar el abandono de mercancías. Recintos fiscales se va a la ANAM. ANAM ha declarado abandono de mercancías, todavía no, creo que ni siquiera sabe bien cómo hacer el oficio, pero bueno, esa en teoría es su tarea. La Administración General de la GASE, la de Comercio Exterior, pues permanece, todo el mundo pensamos que iba a desaparecer con la ANAM, pero se queda. Y en realidad le dice, bueno, tu tarea va a ser organizar y controlar las estrategias que permitan crear los mecanismos para prevenir todos los ilícitos en materia de comercio exterior. En teoría, esa regulación tendría que ser de la ANAM, pero bueno, todavía su primo, la GASE, lo va a estar ayudando, ¿no? Le va a proponer a la ANAM toda la integración de los sectores industriales que necesiten tener un mejor control aduanero y fiscalización, ¿no? Ahorita, la verdad es que casi todas las auditorías, estamos viendo que las auditorías en materia de comercio exterior como que siempre van en la misma línea, ¿no? Ya nos preguntamos entre consultores, ¿y ahora qué están revisando? No, pues ahora están en temporada de activo fijo, ahora están en temporada de identificadores, ahora van en temporada D, ¿no? Entonces siempre como que sabemos cuál es la línea que tiene el SAT y bueno, el SAT le va a proponer a la ANAM cuáles son las líneas de revisión que vamos a ir teniendo. Va a tener lo que coadyuvar en todos los temas que tienen que ver con información estadística y aquí les ponía yo el ejemplo. ¿Se acuerdan cuánto tardó en llegar el Data Stage en enero? Muchísimo, porque entre si se iba para una oficina o para la otra, pero bueno, que lo que aprendes, nosotros te vamos a ayudar. También ahorita es el caso que en lo que aprendes no estamos recibiendo solicitudes de Data Stage. Si yo quiero renovar o se me perdió, etcétera, ahorita, aunque por ley no dice en ningún lado que está suspendido, no hay una oficina que nos diga dónde se puede hacer el trámite. Aquí quiero hacer una pausa y destacar entonces, si no sabemos, vamos a revisar, no nos esperemos hasta el último mes, vamos a empezar a revisar y decir, oye, si me faltan 3, 4 meses para que se me venza tal o cual autorización o permiso que antes tramitaba ante el SAT en alguna oficina de comercio exterior, voy a empezar a tramitarlo desde ahorita, porque nada más en lo que encuentro, en qué oficina lo voy a presentar, sí me va a tomar un ratito. Entonces me parece importante que sí lo tengamos por ahí muy, muy considerado, ¿no? Le va a decir a la Agencia Nacional de Aduanas, también la AGASE,
que emita todos los dictámenes que tienen que ver con clasificación arancelaria. Y esto es importante porque el laboratorio central, el laboratorio se queda en el SAT. Entonces, yo no sé si van a crear una oficina, si se van a llevar el laboratorio central, si lo van a subcontratar, etcétera, ¿no? Pero esto aquí que me lleva a pensar que es justo lo que hablábamos en las charlas iniciales, cuando hablábamos de la creación de ANAM. Me lleva a pensar que tengo que ser súper, súper, súper proactivo y decir, ok, tal vez me tengo que sobreinventariar un poco, tal vez sé que voy a traer esta mercancía en septiembre, ya voy a ir solicitando la clasificación arancelaria, todo lo que yo sepa que va a pasar, tengo que ir anticipándome, porque no sé, no es que no sepa cómo, no sé ante quién. Realmente los procesos no me parece que estén cambiando, pero los sujetos ante los cuales voy a solicitar el permiso, sí, y eso me parece importante que nosotros lo tengamos identificado. Hoy la propia autoridad no lo tiene. Entonces, en lo que voy toco 10 puertas, nos van a pasar 2 o 3 semanas, y si yo estaba confiada que, ay, bueno, se vence la próxima semana y mañana lo mando, puede ser que Cepomex me lo devuelva o que no me lo reciban en ventanilla porque no saben a quién, ante quién dejarlo. Entonces, sí es súper, súper importante, ¿no? Todo lo que tiene que ver con donaciones, destrucciones, cambio de régimen, etcétera, eso todavía lo va a estar autorizando AGASE. Me suena súper raro porque el responsable, pues, de todo esto es una operación aduanera y entonces se tendría que ir a la NAM, pero como no tienen ni idea, dijeron, bueno, AGASE, tú ayúdanos, ¿no? También AGASE va a seguir dando las autorizaciones para recintos fiscales y fiscalizados, y AGASE será ahora quien declare el abandono de las mercancías. Entonces, fíjense cómo le quitan a una oficina, se lo pasan a otra, pero pues al final del día tenemos que estar súper atentos de por dónde nos va a llegar el golpe. También le va a decir que sea la AGASE quien realice las inspecciones a los recintos fiscales y fiscalizados, y más adelante voy a retomar ahí el tema de recintos fiscalizados, ¿no? La Administración General de Servicios al Contribuyente, fíjense, se queda aquí. ¿Quién va a ser la responsable de padrón de importadores? Es la ANAM. En actividades, es la ANAM. En la lista, es ANAM la responsable. Pero quien va a modificar, suspender o cancelar va a ser la AGASE. Entonces, imagínense, si yo no tengo cuidado en que mi padrón en no hacer nada para que mi padrón de importadores no sea suspendido, se va a una oficina. Esa oficina va a solicitar que lo cancelen, y cuando yo quiera renovarlo, etcétera, etcétera, va a ser en otra oficina, y luego esta le va a tener, se va a AGASE la solicitud y AGASE le va a decir a ANAM, ya reactiva. Entonces, el proceso que hoy nos tomaba muy poquitos días, o la verdad, en teoría dice 20, pero la verdad es que está tomando mucho menos de 20, hoy creo que va a tomarse hasta 40. Entonces, sí hay que tener ahí, por favor, mucho, mucho cuidado, porque además se van a oficinas que ni siquiera llevaban esas actividades y no sabemos cómo las vamos a desarrollar, ¿no? También Servicios al Contribuyente va a ser el responsable de instrumentar todo lo que tiene, de crear la regla y los procesos y la norma y todo para lo que tiene que ver con los documentos digitales. Entonces, todos los FDIs, es importante que tengamos bien claro cómo funcionan, porque ya no va directamente, ya no me lo va a revisar la ANAM, sino lo va a revisar, ANAM le va a decir, a ver, tú revísalo, servicio al contribuyente, dime qué piensas, etcétera. Entonces, si no los tengo bien, vamos a tener ahí grandes problemas. Y la verdad es que con la reforma que tuvimos para reglas, ya que fue la reforma de la última del año pasado, donde ya tenemos que emitir comprobantes digitales para todo, pues va a ser importante aquí hacerlo y saber qué oficina me lo va a estar revisando y ante quién tengo que ir, ¿no? Eso de ahora vamos a llamar 01800 SAT mío, pues ya no, a veces voy a llamar al ANAM, a veces voy a llamar al SAT, ¿no? Pero bueno, entonces la ANAM me dice, la agencia va a tener siempre como una función súper destacada recaudar los ingresos federales de contribuciones, no de multas. Las multas van a recaudación. Entonces, bueno, cuando tengamos una auditoría, ¿a quién le voy a pagar una parte y a quién le voy a pagar la otra? Cuando tenga un PAMA, ¿dónde pago? ¿Con quién me peleo? ¿Dónde presento mi recurso? Todo eso va a ser importante tenerlo claro, porque si no, pues voy a estar litigando o haciendo valer algún derecho ante una autoridad y tal vez lo tengan que hacer
ante dos autoridades al mismo tiempo, ¿no? Padrones sectoriales directamente se queda en la NAM, que eso es importante tenerlo, y siempre va a representar el interés fiscal de todas las controversias fiscales y aduaneras que tenga que ver. Entonces, yo presento mi recurso por el cobro de una multa, recaudación me la va a cobrar. ¿Quién va a ser el responsable de representar mi interés? La NAM, donde presento el recurso. Entonces, es importante, la NAM también va a tener su oficina, su oficina jurídica, así como tenemos acá la administración, la jurídica, ¿no? En el SAT. Entonces, sí vamos a tener que estar ahorita muy al pendiente de todas las reglas, porque todavía no sé muy bien hacia dónde se inclina la balanza, ¿no? Y el responsable de vigilar el cumplimiento de todas las disposiciones aduaneras lo será la NAM. Entonces, la verdad es que sí tenemos ahí una gran tarea, ¿no? Va a haber la NAM tiene una dirección de operación aduanera, va a tener una oficina de administración aduanera, va a tener una dirección central de atención aduanera y asuntos internacionales, que es lo que ahorita se revisa con OEA, certificación de IVA y certificaciones OEA, va a tener una oficina de equipamiento e infraestructura, va a tener una administración jurídica, etcétera, ¿no? Entonces, sí va a ser importante, pues, saber quiénes van a ser las cabezas, dónde van a estar ubicados, etcétera, ¿no? Porque si no, nos vamos a quedar en la mitad del camino. Aquí están lo que les estaba platicando ahorita, qué oficinas son las que van a formar el cuerpo de la NAM. Entonces, aquí tengo jurídica en el SAT, etcétera. Y yo creo que esta parte al principio sí nos va a dar un poco de hacia dónde me hago, ante quién lo realizo. Por lo que les pido, hay que anticiparnos a cada uno de los hechos. En el tema de las reglas, me voy un poquito. ¿Qué ha pasado en razón de estos temas de la NAM? Se deroga para el tema de cancelación de patentes aduanales, la sanción que teníamos de que se cancelará si declaramos erróneamente el domicilio del importador o del exportador. Me parece que aquí es importante tenerlo claro, porque aún cuando se deja de ser una sanción para el agente aduanal, para nosotros como importadores, no deja de ser un tema de causal de suspensión de padrón de importadores. Entonces, hablábamos hace ratito de dónde me voy a pelear. Bueno, mejor cuido que los domicilios del importador y el exportador estén correctos para que no esté en el supuesto de causal de cancelación de padrón de importadores, ¿no? También será una causal de patente cuando se determine por ahí que el agente aduanal está lidiado con delitos de contrabando y cuando hubiera omitido el pago de contribuciones de IVA y EPS, ¿no? Y aquí me voy a regresar, vamos a retomar más tarde el tema del contrabando. Los temas de CFDI, pues ya sabemos que tenemos que expedir un comprobante fiscal digital para todos los casos en todas las operaciones de comercio exterior, que esto es una reforma antes. Ya lo habíamos comentado, en todos los casos, casi nos estamos olvidando ya de las facturas pro forma para todo, ¿no? Para virtuales, para pues, un retornillo ahí temporal, etcétera, porque en todos los casos tenemos que expedir y técnicamente lo está hablando para el tema de hidrocarburos, ya lo habla directamente, peso, volumen, características, etcétera, ¿no? Entonces, lo vamos a tener que hacer y además, aquí en esta regla ya se hace muy sensible el tema de la carta aporte. Habla también ahora la modificación de las reglas, de los cambios, cuando nosotros tenemos autorizaciones para importar por un lugar distinto al autorizado, pues me dice que debo de contar, obviamente debe estar vigente la autorización, debo en todo momento mantener o dar autorización a las autoridades para que lleven a cabo todo tipo de revisiones y facilitarlas. O sea, no es como antes de que, bueno, pues ahí está y revísalo, sino nada más le tengo que ayudar con
con cámaras portátiles o con drones debo estar grabando el despacho de la mercancía porque tengo que probar cómo se hizo y por dónde se hizo, y tendremos que llevar un conocimiento de los registros de embarque y de todos los manifiestos o los manifiestos de carga que hagamos con estas operaciones, ¿no? Entonces, fíjense aquí algo súper importante que está sucediendo, es la autoridad grabar con cámaras portátiles o drones, ¿ok? Entonces, ya este tema de las revisiones no invasivas y demás, cada día se está haciendo más grande. Y la verdad es que aquí sí tenemos que decir que el sector aeroespacial fue el pionero para pedir ante el gobierno de la República, pues este tema de evitar las revisiones invasivas a nuestros materiales, ¿no? Y yo me dice, bueno, ok, también cuando grabes a un lugar distinto al autorizado, lo podrás hacer con drones si quieres o con algunas cámaras portátiles. Solo quiero que me pruebes. Yo no voy a tener ahí a la gente abriendo cajas, supervisando, haciendo un previo, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que podemos ver un poco cómo también es que la autoridad, si bien es cierto, en algunas cosas se está haciendo súper cerrada y muy controladora, en el otro lado, pues hay lugares donde se está haciendo un poco la apertura, se nota, ¿no? Por lo que ve la Comisión Reguladora de Energía, pues ahora me dice todo lo que tiene que ver, todos los reportes de controles volumétricos los vas a tener que enviar. Cuando tú tienes un producto y tiene una autorización de la CRE, que es muchos en el sector aeroespacial, es mucho nuestro caso, vamos a tener que enviar los reportes de los informes volumétricos, el dictamen del perito, y este informe tendremos que presentarlo a más tardar el 1 de abril. ¿Ok? Entonces, es importante. Acuérdense que ahora las oficinas tardan años en darnos las autorizaciones, ¿no? Entonces, si yo estoy trabajando en pensar en una renovación, etcétera, pues mejor voy a empezar a preparar mi reporte y lo voy a presentar a la brevedad. Importante también, Cepomex trabajaba o era reconocido básicamente por el tema de que podíamos enviar información al SAT o solicitudes, permisos, etcétera, y que se tenían como ingresadas a la autoridad en la fecha en que nosotros lo ingresamos a Cepomex, y eso es por lo que era muy famoso, ¿no? Hoy me dice, bueno, también vamos a poder transmitir la información por Cepomex, pero la tengo que transmitir 24 horas antes y voy a tener que presentar esta información, ¿no? Evidente, la guía, los remitentes, destinatarios, qué tipo de mercancía es, el país de origen, kilogramos, etcétera, ¿no? Y pues si está prohibida la importación, pues evidentemente tendré que presentar el permiso o la justificación de por qué lo estoy haciendo a través de Cepomex. Entonces, abre un poco aquí la posibilidad que solamente tenían antes las empresas de mensajería de poder realizar algún tipo de despacho a través de esta mensajería, ¿no? Me parece que esto también es importante porque antes lo tenemos que quitar de Cepomex, lo tenemos que mandar a una agente aduanal, bla, 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 ¿no? Y hoy me dice, bueno, ok, a través de Cepomex ya vas a poder realizar, transmitir la información si quieres y también realizar tu operación. Importante, el tema de la carta, de la carta aporte, ¿no? Que ha sido ahorita tan famosa, pues vamos a tener que generarlo a través de un CFDI y vamos a tener que hacer el complemento de la carta, nuestro complemento de la carta aporte. ¿Estoy obligada? ¿En qué casos? Estoy obligada en el caso en el que yo soy el dueño de la mercancía y soy el dueño del transporte. En franja sucede muchísimo. Estoy obligada a hacer mi complemento de la carta aporte. Estoy obligada a darle la información a mi agente aduanal. Estoy obligada a darle información a mi carrier para que ellos elaboren el complemento de la carta aporte cuando yo no soy el dueño del transporte y lo contrato. ¿Qué le tengo que dar? La gente me ha llamado mucho, me ha dicho, Beatriz, es que están locos porque me piden unos códigos. Entonces, tengo que darle el código fiscal, por llamarlo así, el código fiscal con el que yo facturaría la mercancía si yo la comprara o la vendiera en México.
y tengo que darle el código, mi código aduanero, que sería mi clasificación arancelaria. Es muy importante entonces trabajar con el área de finanzas e identificar todos estos números, porque muchas empresas lo están haciendo mal, están entregando solamente el código de la mercancía y están entregando la clasificación, la fracción arancelaria. Falta que pongamos el código de los catálogos de las facturas fiscales, porque si no el complemento de la carta aporte no va a estar correcto y además de los temas de deducción, que si no está correcto, pues no voy a poder ser deducible el servicio. También tengo que si tuviera una revisión, entonces voy a tener ahí un problema porque no voy a estar acreditando el legal transporte de mi mercancía porque la carta aporte no es correcta. Entonces, es muy importante, por favor, que lo tengamos en cuenta y que pues que lo revisemos muy a conciencia, ¿no? Es importante también saber que hay mercancías que no van a ser, que ya no van a ser sujetas a estar en el régimen del depósito fiscal, ¿ok? ¿Por qué no van a ser sujetas a estar dentro del régimen del depósito fiscal? Porque son mercancías que están prohibidas. Entonces, ¿cuáles son las mercancías que están prohibidas? Armas, municiones, explosivos, radioactivos, químicos, cigarros, etcétera. Pero si se fijan, básicamente son mercancías que pertenecen a las Fuerzas Armadas, o bueno, que deben de estar, no que pertenecen porque sean dueños, sino que el control es de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, hemos tenido que solicitar permisos, sobre todo para pólvora y estas cosas que son a veces como reactivos en los cinturones de seguridad, etcétera, y ojo, si yo estaba pensando que lo quiero traer a un depósito fiscal, ya no puedo, ya con estos cambios que hemos tenido, ¿se acuerdan? ¿Quién autorizar el recinto fiscal, el fiscalizado, quién lo supervisa, toda esta operación, etcétera? Bueno, pues ya, ojo, ya no puedo. Es importante también tener en cuenta que, regresándome al tema de la carta aporte, que se me coló esta diapositiva, el tema de la carta aporte en exposiciones internacionales, también voy a tener que realizar los tránsitos, la carta aporte para los tránsitos internos y para los traslados, ¿ok? Entonces, importantísimo, porque imagínense que no llega a la feria. Para los temas, para la industria automotriz, si fuera el caso que tuviéramos a alguien acompañándonos el día de hoy, por vía ferroviaria no necesitamos presentar las cartas porte. Entonces, bueno, ahí ellos tienen una concesión. Nosotros tendremos que levantar la mano como sector espacial y también pedir por ahí que tengamos algunas concesiones. Me parece que el sector aeroespacial, que voy a aprovechar un poco el comercial, podrían acercarse a nosotros y decirnos cómo les está afectando la carta aporte y qué es lo que podemos llevar al SAT para decir, oye, a mí dame esta concesión, ¿no? A lo mejor, ok, yo te presto la carta aporte y ya no me revises, o te voy a presentar la carta aporte con la fracción arancelaria con la genérica, o dame un código, así como me diste la fracción genérica, dame un código genérico, no puedo estar poniendo tanto código fiscal, o sea, tantos códigos del catálogo de la factura fiscal. Yo no sé, a mí se me ocurren 50 cosas, ¿no? Que como sector nos podemos acercar a la autoridad y decir, oye, quiero levantar la mano y quiero que me ayudes. En los pedimentos consolidados, sí podríamos también presentar nosotros el tema, la carta aporte consolidada, siempre y cuando pues demos el aviso de tránsito a la autoridad. Y esto me parece que es importante porque habíamos estado hablando que en pedimentos, que cada carga tendría que tener su propia carta aporte. Entonces, si me apuro y doy los avisos correctos, no necesitaré tener una carta aporte por cada uno de mis movimientos si estoy trabajando de manera consolidada, ¿no? La autoridad también, en estas nuevas reglas, acuérdense que un poco ahorita el gobierno de la República pues está dando impulso a lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, ok, quiero Fuerzas Armadas se militarizan las aduanas. Quiero promover transporte ferroviario, bueno, entonces vamos a dar bondades al transporte ferroviario, ¿no?
¿Qué es lo que quiero apoyar? ¿Qué sectores quiero apoyar? Y si nosotros no levantamos la mano y nos hacemos presentes, pues no va a suceder, ¿no? Entonces me dice, bueno, que transporte ferroviario y voy a hacer, voy a emitir las reglas para el procedimiento interno de este transporte y cuáles serán las reglas. Ya les decía yo, excepción, industria automotriz, pero, ok, ¿cuáles van a ser mis reglas para el funcionamiento de la carta aporte? También, ¿cuáles van a ser las reglas para el tránsito interno del pedimento parte 2? Pues también necesito una carta aporte, ¿no? Para los tránsitos internos en franja y región fronteriza, también necesitaré una carta aporte. Entonces, es importante porque a veces cuando nosotros trabajamos en la franja, pensamos que estamos como libre de todo pecado y libre de toda culpa y podemos mover nuestra mercancía por ahí todo, hasta en tanto no la internemos al país, nos sentíamos como que estábamos como un poco como en el limbo y como que podíamos mover y traer y subir y bajar. Bueno, no, señores, se acaba y vamos a tener que utilizar nuestra carta o poner los complementos de la carta aporte a nuestro documento digital del tránsito, ¿no? Me parece entonces que la autoridad, y les decía, me voy al final, vamos a tocar un tema, pero me parece entonces que es importante destacar que la autoridad está cuidando algunos temas, ¿no? Y me dice, bueno, si soy OEA, ¿no? Que quitaron ya todos los beneficios de IVA y los dejaron solamente en OEA como originalmente estaban, te voy a crear un proceso especial donde vas a poder efectuar los tránsitos internos con una carta aporte que no tiene que cumplir con todos los requisitos que están establecidos, ¿no? Entonces, es importante también para nosotros saber que como OEA, pues sí tengo un beneficio real en cuanto a la carta aporte. Es importante que sea OEA. La verdad, hoy, a mí antes me decían, Beatriz, antes de que partieran los beneficios, yo decía, bueno, si ya eres IVA, tienes ahí casi todos. Hoy yo les digo, si no eres OEA, por favor, hagámonos OEA. Todos los beneficios, todas las bondades, todo lo que podemos tener, lo vamos a tener solamente si somos OEA, tanto en la NAM como en la aduana, porque vamos a garantizar que somos empresas seguras. Vamos a ser empresas poco auditadas, poco revisadas. Los tránsitos van a ser básicamente libres tránsitos. Tengo beneficios de autocorrección, tengo muchísimas cosas. La verdad es que hacernos OEA, creo que hoy por hoy sería la solución a todos nuestros problemas, ¿no? Los agentes aduanales pues tendrán entonces también que crear sus procedimientos internos para la creación de los complementos de la carta aporte. Ellos básicamente lo que están haciendo es que nos están dando una tabla y nos están solicitando información. Me han llamado mucho, me han dicho, Beatriz, ¿la tengo que dar? Sí, ya la regla me dice que se van a crear estos procedimientos internos y para crear y poder cumplir con estos procesos internos de la carta de aporte, pues voy a tener que proporcionar la información. Entonces, aunque sea información confidencial, aunque finanzas no nos la quiera dar, etcétera, le vamos a tener que explicar que hay ya una reforma en la regla y que tendremos que emitir esta carta, tendré que proporcionar la información a la agente aduanal para que ellos puedan emitir la carta aporte, ¿no? Es importante, muy importante, que tengamos en cuenta que para el tema de virtuales se deroga la regla. En el tema de virtuales hay algunos cambios y la 505 del año pasado, que tenía que ver con la enajenación de mercancías que se consideraban efectuadas en el extranjero, se va. Esta regla la derogan. Es grave, para algunos sectores es gravísimo. Las operaciones se hacían entre extranjeros. Entonces, hay que tener cuidado, por favor, con esta regla que la derogan. Ya no tengo esta posibilidad y eso en algunos casos nos va a repercutir en IVA. Ojo, porque acuérdense que en IVA hubo una reforma en 2014. Hoy, Beatriz, son de reglas muy viejitas. Pues sí, pero de verdad que me hablan y me preguntan, ¿en serio? Cuando antes nosotros teníamos enajenaciones que se consideran totalmente realizadas en el extranjero, no teníamos que pagar el IVA. En la reforma de 2014, para la ley del IVA,
se crean dos IVAs, el IVA de la enajenación y el IVA de la importación. Y había casos, habría que revisar sus operaciones, pero si yo hago operaciones con el extranjero de manera virtual, básicamente, tengo que revisar si se considera una enajenación y si tengo que retener el IVA al residente en el extranjero. Entonces, esta regla sí nos altera como el esquema que teníamos. Y la gente está molesta y me dice, oye, es que tengo que pagar el IVA de la enajenación y el IVA de la importación. A lo mejor sí. Entonces, yo los invitaré a revisar porque evidentemente la línea para auditoría va a ser retención de IVA. Se los aseguro el siguiente semestre. Va a ser retención de IVA en las operaciones que tenemos con el extranjero, ¿no? Entonces, habría que revisar la regla. Si alguien estaba operando al amparo de la 505, habría que revisar si lo que están haciendo hoy lo estamos haciendo correcto y si tenemos involucrados ahí temas de IVA, ¿no? Importante que la autoridad me dice, oye, pues ahora se añade a la colocación de marbetes o precintos, lo puedo realizar también en depósito fiscal. Oye, pero ¿qué no habías dicho que esto ya sucedía desde antes? Sí, pero la autoridad lo confirma porque acuérdense que quien supervisa ahora depósitos fiscales ya no es la misma autoridad. ¿Se acuerdan que se cambió a GASE y que antes lo hacía auditoría fiscal? Entonces, les digo que va habiendo cambios que más que es un cambio importante porque es una autoridad distinta. Y si yo no se los menciono, ¿dónde van a pedir las autorizaciones? Si van a auditoría, ya no se las van a dar ahí, tendremos que ir a la GASE. Entonces, fíjense, se van haciendo los cambios, ¿no? En el tema de certificación de IVA, tener presente que se elimina la subcontratación de personal. Acuérdense que está todo esto del REPSE, bueno, que fue dar de alta los servicios, los empleados, las empresas, etcétera, para quitar el outsourcing, ¿no? Entonces, es muy, muy importante que lo tengamos ahí presente, porque tuve que haber dado el aviso, ¿no? Entonces, si no lo han dado, por favor, hay que dar de baja los outsourcings de certificación de IVA y hay que presentar el aviso de modificación en la certificación. Esto sí sería súper, súper, súper importante. ¿Ok? En el tema de los FDI, ¿se acuerdan que les dije, bueno, es que ya la autoridad todo lo quiere a través de CFDI? Pues sí. Entonces, vamos a hacer a través de un CFDI todos los casos en los que tengamos, en que los contribuyentes tengan ingresos. ¿En qué casos se considera que tenemos ingresos? Artículo 14 del Código Fiscal de la Federación. Y entre algunos casos, cuando presto servicios, cuando arriendo, cuando cobro honorarios, cuando enajeno bienes y mercancías, entre muchos otros, pero también hay fideicomiso, hay muchísimos casos. Entonces, yo les diría, estos son unos ejemplos, pero revisemos el artículo 14, que me dice cuáles son todos estos temas que tengo que tratar y tengo que tener presente, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense, la autoridad, última regla, me dijo, operaciones de comercio exterior, emito comprobante fiscal digital. Entonces, oye, es que no recibo ingresos, ¿ok? Entonces tienes que emitir un CFDI de traslado, ¿ok? Siempre tengo que acreditar de alguna manera, o que soy propietario o que soy el tenedor. Si soy propietario, con el CFDI de ingreso, porque voy a realizar alguna operación, y si no, solo soy el tenedor, o si no voy a enajenar, entonces tengo que hacer un CFDI de traslado. Es súper importante tener esto en cuenta, porque antes me decían, lo muevo con una factura comercial. No, ya no se puede. Y ya no se puede porque acuérdense que también los traslados van ligados a las cartas portes o a los complementos de la carta porte, en las facturas de los carriers. Entonces, ya no puedo. Y ahí va a estar el detalle, ¿no? Que o lo hacemos correctamente o tendría problemas de deducción, voy a tener problemas, ahorita vamos a hablar un poco del contrabando, voy a tener problemas penales
voy a tener problemas tal vez de movimiento y mi carga va a tener que ser embargada. Y la verdad es que no quisiéramos. ¿Por qué? Porque ¿con quién me voy a pelear? Mi carga de importación, digamos que la responsable es la ANAM, quien revisa los FDIs es el SAT. Me embargan mi carga. Siquiera dónde voy a recuperarla? Es como cuando me quitan el coche. ¿A qué corralón voy? Aquí voy a decir, ¿a dónde voy a recuperar mi carga? ¿No? Entonces, sí es importante que nosotros tengamos presente emitir comprobantes digitales en todos los casos, ¿ok? Complementos de comercio exterior en las facturas, ya sabemos, solamente enajenación, exportaciones con clave A1. Información de comercio exterior en la carta aporte, y la carta aporte va a tener diferentes supuestos, ¿no? Puede ser que tenga un CFDI de traslado, que tenga un complemento de la carta aporte, puede ser que solo tenga un CFDI de traslado y que tenga una carta aporte, puede ser que tenga un CFDI de ingreso, que tenga complemento de la carta aporte, o que tenga los dos al mismo tiempo, etcétera. Entonces, en esta tablita, que si quieren les puedo compartir con mucho gusto la presentación también, aquí vamos viendo que la autoridad prevé muchísimos casos. Entonces me dice, tengo CFDI, sí, voy a tener también CFDI con complemento de la carta aporte, sí, puedo tener un CFDI de traslado, puedo tener un CFDI de ingreso, ¿cómo voy a hacer mi operación, no? En la exportación voy a cambiar el vehículo, entonces voy a tener que tener una carta aporte nueva, vamos a consolidar, tengo que presentar un aviso, tengo un CFDI de ingreso, tengo que poner, en algunos casos voy a tener que tener mi CFDI con ingreso, complemento de comercio exterior y complemento de carta aporte. En algunos casos solamente tengo que tener mi CFDI desplazado con el complemento de la carta aporte. En algunos otros voy a tener mi CFDI más mi carta aporte y la voy a tener que dar cuando haga el cambio de vehículo, ¿no? Entonces, es súper delicado que nosotros tengamos bien claro en qué supuesto estoy parado y qué es lo que tengo que hacer, porque si no, no lo estoy haciendo de la manera correcta. Y acuérdense que ahorita no me haya pasado nada a mes y medio que esto entró en vigor, no quiere decir que lo esté haciendo bien. Quiere decir que tal vez he tenido la buena suerte que no habían revisado, o he tenido la buena suerte que el que me haya revisado todavía no sé. Entonces, por favor, vamos a revisar las reglas, vamos a revisar los supuestos a los que estamos obligados, ¿no? Y hay excepciones como en todo, y me dice, bueno, si tengo un vehículo ligero que máximo va a ir a 30 kilómetros por hora, pues no, bueno, casi nadie lo tenemos, ¿no? Y si se fijan, la tablita, pues prevé todos los casos. Estos básicamente no están en el cuadro como los tan puntualizados, porque los platicamos ya, ¿no? Durante la presentación. Importante también, hablando de certificados digitales, se modifica el procedimiento para la transferencia de mercancías, o sea, para el tema de virtual. Antes yo podía hacer virtuales, ¿ok? Y podía hacer facturas pro forma y juntarlas en el mes, mandarlas. ¿Qué es lo que dice la regla? La verdad es que lo hacía y la autoridad no me estaba sancionando, porque la regla dice, tú tienes tu factura, abres tu pedimento con la primera operación del mes, vas mandando las facturas a que pasen por el SAI, y al final del mes cerramos todas las facturas con todas las entregas que hiciste. ¿Qué hacía la gente? Abría su pedimento, hacía sus facturas pro forma, hacía sus envíos, y al final del mes generaba una factura fiscal por todos los envíos. ¿Ok? ¿Qué dice ahora la autoridad? Me dice, en cada factura vas a tener que anotar en el complemento de leyendas fiscales los datos del número de IMEX de la operación, ¿no? Los datos que están en la regla, números de IMEX, RFC, empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, antes nosotros lo anotamos en una leyendita en la factura pro forma, y luego ya la factura fiscal lo poníamos en la leyenda fiscal. Hoy, en ambos casos, tengo que tenerlo
en el CFDI y en el XML lo tengo que tener en leyendas fiscales y debo de anotarlo en los comprobantes. Esto significa para mí que en cada envío debo de generar mi comprobante fiscal digital, porque además, tanto en reglas fiscales de código fiscal, me refiero a resolución miscelánea fiscal, y en las reglas de comercio exterior ya me dice, debe de venir a nivel leyenda. Y para que yo pueda anotar para que yo pueda generar una leyenda fiscal, tengo que generar un CFDI, no hay vuelta de hoja. Entonces, para que la operación ya hoy sea reconocida de manera virtual y para que ya hoy sea reconocida de manera fiscal, es decir, para efectos de deducción, tengo que anotarlo en el campo de leyendas fiscales. Hay que tener muchísimo cuidado porque antes yo la verdad es que cuando me preguntaban tener un requerimiento, yo les decía, bueno, yo te dije, o sea, en aduanas, no. Eso debió haber sido un tema de tus auditores. ¿Y por qué tus auditores fiscales no te lo determinaron? Y la verdad es que como Pilatos me lavaba las manos. Hoy no puedo decir eso, porque en las reglas de comercio exterior dice que lo tengo que anotar en el campo de leyendas fiscales. Y entonces dejo de tener la bondad de poder realizar facturas pro forma. ¿Ok? Entonces, importantísimo. Antes lo podía yo anotar en el comprobante fiscal que emitiera. ¿Ok? Hoy tiene que ser en el complemento de leyendas fiscales. Y a la autoridad ya más clara ni el agua, ¿no? Y hablando, bueno, de esto de las leyendas, de las leyendas, además de anotar estos requisitos que decíamos de número de IMEX, RFC, etcétera, 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 también tengo que anotar la regla. Entonces tengan cuidado que sus reglas, que las leyendas ustedes ya las modificaron, porque como se eliminó la 505, las reglas se recorrieron. ¿Ok? Entonces ahora la 506 es la 505 y plano. Entonces, sí tener en cuenta que ustedes hayan ya hecho esta modificación a las reglas. Que la verdad es que algunas empresas no lo han hecho todavía porque las reglas habían venido siendo las mismas desde que nacieron las operaciones virtuales en 1999, si no me equivoco, cuando se quitaron las constancias de exportación. Entonces, imagínense cuántos años habíamos trabajado con la misma regla, que ya cerramos los ojos y nos la sabíamos, ¿no? Pues bueno, ahora ya no, entonces es importante que la tengamos. Quiero puntualizar nada más, ¿se acuerdan que les dije ahorita? Al final vamos a hablar un poquito de contrabando. Quiero puntualizar nada más cómo la autoridad ahora, ¿qué es lo que él cree que es un delito de contrabando? ¿No? Acuérdense, el delito de contrabando son sanciones en materia penal y en materia pecuniaria. Entonces, no es nada más hacer mi chequecito, sino si yo soy el representante legal, que ya muchas veces también hemos dicho que ya no estamos muy orgullosos de hacerlo, si yo soy el representante legal, entonces, ¿a quién van a detener? ¿No? Entonces, hay que tener ahí cuidado. La autoridad me dice, bueno, si tienes mal tus descargos o mal tu fracción arancelaria, delito de contrabando. Si debes contribuciones, omisión de pago de contribuciones, delito de contrabando. Importaciones sin permiso, delito de contrabando. Exportaciones que no tengan los permisos, como puede ser los permisos de Basenar, de los que siempre platicamos que tenemos que estar al pendiente, por favor, cárcel. Si internamos del país a la franja, si internamos al país de la franja fronteriza y no cumple con las formalidades, contrabando, pena privativa. Si tengo vehículos ilegales, contrabando, pena privativa. Si certifico falsamente el origen, es decir, si me equivoqué en el certificado de origen, ya no nada más es la multa, ya no nada más es que yo sea responsable por las contribuciones que se dejaron de pagar en el otro país, etcétera. Es que entonces, si me equivoco en el certificado de origen, también delito de contrabando. Si se omite el pago de impuestos, delito de contrabando. Si tengo mercancía con la que no tengo su documentación de manera correcta, es decir, su carta aporte, la fracción, los complementos de comercio exterior, el CFDI digital, si las leyendas fiscales no están bien grabadas, etcétera, etcétera, delito de contrabando. Si tengo faltantes o sobrantes en mi mercancía y no puedo hacer la justificación, delito de contrabando. Si tengo mercancías, tengo problemas con mi carta cupo, delito de contrabando. Si no retorné en plazo, delito de contrabando. Si tengo error en los datos de identificación de mi activo fijo, contrabando. Si traslado bienes y en el complemento de la carta aporte, delito de contrabando. Si los traslados y los comprobantes digitales, delito de contrabando. Si no retorno dentro de los plazos, delito de contrabando. Entonces,
Ojo, si no establezco lo que me dicen, Beatriz, es que esto está mortal porque pues todo, ¿no? Entonces, no, yo lo que digo es, si nosotros creamos procesos internos y dentro de estos procesos internos sabemos hacer un checklist y sabemos qué finanzas, qué debe de hacer, yo qué le tengo que avisar a finanzas, finanzas que me tiene que avisar a mí, qué le tengo que avisar a almacén, almacén que me avisa a mí, ahí entonces vamos viendo que se hace un check a transportistas, a facturación, a reportes, a retornos, etcétera, etcétera. Y entonces todo esto que pareciera ser gravísimo, pues deja de serlo. Como si tengo unos procesos internos bien creados, cosa que hacemos en la oficina con nuestros clientes, y vamos haciendo auditorías y vamos dando un seguimiento puntual a cada uno de los puntos que sabemos que tenemos que cuidar para no crear una contingencia dentro de la empresa en la que elaboramos, ¿no? Salvo que el representante legal pues, nos caiga gordo y entonces decimos, pues me tardo en retornar o que se me vencen ahí unas mercancías y que la autoridad me cache, pues para que se lo guarden unos días, ¿no? Entonces, salvo ese caso, no me imagino otro por el que no deberíamos de tener cuidado en aplicar estas operaciones, sobre todo porque ahora, como no sabemos bien quién va a ser el responsable, pues no sé quién me va a llegar a revisar primero. Segundo, como la ANAM no sabe, todavía no le podemos decir, mira, sí es que, mira, la lógica jurídica dice que en el 2019 las operaciones se hacían así y entonces a lo mejor solo es que me equivoqué de regla, pero realmente sí existía en 2019. Es decir, oye, yo la de 2019 ni la conozco, o sea, yo era soldado, ¿no? Y si revisamos el directorio que tenemos hoy de las cabezas, pues el 90% son militares. Entonces, más decir, yo era soldado, yo no tuve idea de esto. O sea, y no digo soldado de manera despectiva, estoy diciendo, yo pertenecía al ejército, ¿no? Mi trabajo era ser de las fuerzas especiales, mi trabajo era pilotear un avión y ahora me dieron esta oportunidad. Entonces, no tienen idea, lo que van a hacer es que van a decir, si es delito, delitos. No tienen esta capacidad de análisis y no porque no quieran, sino porque esa capacidad de análisis nos la da la experiencia, ¿no? Cuando yo llego a una empresa siempre les digo, es que no es que yo sepa más que tú, pues que yo tengo 50. Entonces tú tienes 28, pues yo tengo nada más 22 años más de experiencia que tú y eso es lo que me da un poco la sabiduría o la orientación de hacia dónde debo encaminar la resolución del problema que tienes hoy. No es porque sea más sabia, es solo porque tengo más años. Y ese va a ser el problema de la NAM. La NAM no tiene más años. Entonces, este punto de análisis y de criterio que nosotros tenemos, ellos no lo van a tener. Y ahí vamos a necesitar tener muchísimo cuidado en cumplir con cada una de las obligaciones que tenemos establecidas en materia de comercio exterior para que no nos metamos en ningún problema. Espero no haberlos enredado muchísimo y hasta aquí mi reporte el día de hoy con los cambios que ha habido. Sé que hay muchísimos cambios y se han venido de julio para acá muchos cambios en la regla. Quise puntualizar los más importantes y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Muy, muy interesante exposición y pues sin duda hay cambios muy significativos en todo esto. Y pues les invitamos a que por favor nos pongan sus preguntas y sus comentarios en el chat para poder hacérselos a Beatriz. Aquí empezaron a llegar algunas preguntas, Beatriz. Dicen que si el CFDI se transmite en todas las exportaciones sin importar la clave de pedimento. Sí. De hecho, ahí hay que tener cuidado. Sí, la reforma fiscal ni siquiera es la reforma aduanera. La reforma fiscal dice que tenemos que generar comprobantes fiscales digitales. Aquí lo más importante son dos cosas. La primera es que pues es un CFDI, lo que voy a tener que generar, voy a tener que identificar si va a ser un CFDI de traslado, es decir, si soy una maquila pura, tendrá que ser un CFDI de traslado, si soy una IMEX que enajena sus bienes, tendrá que ser un CFDI de ingreso. Sin embargo, aquí algo que hay que tomar muchísimo en cuenta es esto. Si yo tengo un certificado digital y después por alguna razón lo cancelo, no sé, porque emito una nota de crédito, porque tuve que cambiarle algo a la factura, etcétera, tengo que rectificar el pedimento porque la factura con la que hice el pedimento ya no existe.
Entonces, ahora tendré que, además de hacer mi nuevo certificado, voy a tener que rectificar. Esto es importante que se lo hagan saber al área de finanzas, porque el área de finanzas cancela y sustituye facturas a diestra y siniestra. Bueno, ya no, porque ahora ya le pusieron muchos candados a la cancelación de facturas. Pero cancela facturas y no le avisa al área de comercio. Ellos se arreglan, compras o comercialización se arregla con las otras áreas y no le avisan a comercio. Y comercio tendría que saber cuál es la nueva factura para rectificar el pedimento, porque si no, ese pedimento no tiene una factura real de salida. Entonces, ese pedimento técnicamente no existe. Eso es importante tenerlo en cuenta. En cuenta. Oye, otra pregunta, Beatriz, nos están poniendo aquí, dice Jorge Villanueva. Nos dice, comercializo productos y voy con demos a una expo. ¿Tengo que hacer una carta aporte si en mi ejemplo voy de la Ciudad de México a Querétaro en mi auto particular? No, se va a hacer en tu coche particular. O sea, es únicamente... Pero aquí tenemos en cuenta, perdón, Luis, que o sea, no estoy enajenando, son solo demos y es mi coche particular. Okay. O sea, si pudiera enajenar, entonces tendría que generar el CFDI, aunque sea un CFDI digital. Si no fuera mi auto particular y estuviera yo pagando por el transporte, entonces tengo que generarlo. No, porque ya habíamos comentado, si es mi propio transporte, si yo soy el dueño de la mercancía y soy el transportista, genero CFDI digital de ingreso con complemento carta aporte. Entonces, creo que aquí sí no vale la pena irnos como con lo general, ¿no? Ya dijo que si es mi coche y que si no enajeno, no, es porque son demos, porque no enajeno, porque no, es mi coche. Entonces, hay que ir como viendo todos los supuestos. Perfecto. Bueno, también Berenice Guzmán pregunta que si, qué le recomiendas que lea o estudie? ¿El código fiscal o el código de comercio o la ley aduanera? Miren, yo siempre digo que esta es la foto grande, ¿no? La verdad, cuando yo diría hay que sentarnos a estudiar todo. ¿Yo qué hago? O sea, si a mí me dices, dame una cosa, la primera para leer, la miscelánea de comercio, las reglas en materia de comercio exterior. Pues la verdad es que las reglas entonces nos van a ir remitiendo, como dice la regla 2.7.1.9 de la miscelánea fiscal, ¿no? O de conformidad con lo establecido en el Código Fiscal de la Federación. Yo, si tuviera que empezar a estudiar algo, haría estudiar las reglas, pero si al final del día, pues tengo que ver la foto grande, sobre todo porque la autoridad se ha visto muy lista y algunas cosas, por ejemplo, este tema del comprobante fiscal digital, el año pasado no estaba en nada de comercio exterior, en nada para exportaciones. Solamente estaba en reglas fiscal, en miscelánea fiscal. Entonces nosotros, como aduaneros, pues estábamos muy felices y cuando Finanzas empezó a decir, oye, el digital, nosotros ya habíamos mandado 50 proformas, habíamos metido a la empresa en un problemón y no teníamos ni idea porque a nivel aduana no había nada. Entonces me parece que sí es importante tomarlo en cuenta. Ok, Jorge Villanueva otra vez dice, si importo mercancías a mi bodega y luego vendo a menudeo y entrego en persona, ¿debo hacer carta aporte? Claro que mi producto no sea necesario un transporte dedicado o mejor envío siempre por mensajería de HL o UPS o lo que sea para que exista la carta aporte en la factura de mensajería y cumplir la regulación. Yo diría que vamos a cumplir la regulación porque cuando tengas una auditoría te van a pedir, cuando tengas una auditoría inclusive de impuestos internos, te van a decir que acredites la entrega, la materialización de tu enajenación y eso vas a decir, ok, ya me pagaron, yo lo entregué, ¿cómo lo entregaste? No, pues fui y lo entregué personalmente, ok, hubo traslado. Entonces ahí vamos a empezar con temas de fletes, etcétera, ¿no? Yo diría que probar la materialización, la mejor idea sería la mensajería. Anabel pregunta, dice, nosotros participamos en operación virtual como proveedor nacional. No somos IMEX, facturamos al extranjero. ¿Estas operaciones siguen vigentes? Tendría que checar tu contrato. Habría que checar el contrato repito, materialización es la palabra clave aquí, ¿no? Para ver cómo se materializa la operación. Hay casos que sí, pero en el 80% de los casos que sí tendrías que retener IVA. Entonces se vuelve un tema fiscal. Habría que revisar el contrato.
Arturo Cadena, ¿en dónde puedo encontrar las actualizaciones de la ley y cualquier información relacionada con el tema de comercio exterior? ¿Alguna página web? No, pues la de Van Buren en Hamilton, hombre. Bueno, nosotros la verdad es que de manera mensual sí damos capacitaciones con actualizaciones y a veces se me acumulan 2 o 3 en el mes. Te puedes conectar a la página o la otra es revisa diario el DOF, ¿no? Y también dentro de la FEMIA, ¿cómo se llama? Beatriz nos ayuda también con newsletters de actualización, que salen precisamente también a los miembros de la FEMIA, ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas que salen con las actualizaciones y lo nuevo que va saliendo en todo esto. Anabel, ¿cuál es la mejor opción de CFDI para exportar cuando no es enajenación? Nuestra área de facturación no ha logrado timbrar. La única opción es con valor cero y la agencia aduanal no la acepta. Traslado valor cero, sí debería de aceptarla tu agente aduanal, un CFDI traslado con valor cero, y si no tienes cero, la verdad es que sí se está reconociendo, debería, pero en ya casos muy extremos, en la mesa de validación, en las mesas de justificación de la aduana, valor 1 lo está pasando. Perfecto. O sea, le ponen uno nada más. Ok, El perfecto, muy valor bien. 1, sí. Muy bien. Bueno, ¿cómo se llama? Prácticamente el tiempo, como siempre, es un tirano, siempre nos está apurando, ¿no? Y bueno, Beatriz, no nos queda más que agradecerte otra vez, como siempre, tu disposición y tu colaboración con FEMIA. Y muchas gracias, muy interesante el tema, pues da para mucho más. Pues muchísimas gracias por tu colaboración y por siempre estar dispuesta a colaborar con FEMIA. Muchísimas gracias. Gracias por la confianza. Eh, También agradecemos a todos la atención, sin antes recordarles primero que nos sigan en nuestras redes sociales, ¿no? Facebook, Twitter, nuestro canal de YouTube, en LinkedIn, o si tienen alguna cuestión puntual que quieran sacar, pues a través de nuestro email de contacto@femia.com.mx. Y también recordándoles nuestro próximo webinar del miércoles 23 de febrero, cómo convertirte en ingeniero aeroespacial, a cargo de Roberto Corral de Inocentro, miércoles 23 de febrero a las 11 de la mañana. Para que nos acompañen nuevamente. Será un honor tenerlos aquí nuevamente en este espacio. Y bueno, sin más, nos despedimos agradeciéndole nuevamente a nuestra expositora y agradeciéndoles a toda la audiencia el favor de su atención. Muchísimas gracias y que tengan una excelente semana. Gracias. Saludos, hasta luego.